conocer desde el aspecto pedagógico y también desde el aspecto de diseño visual, cómo implementar la estrategia de badges o de insignia dentro de la visión de trabajar con microcredenciales en el aspecto educativo académico, ¿no? Y cómo esas insignias o esos badges nos van a ayudar a propiciarle al estudiante oportunidades no tan solo de reconocer lo que ha sido su trayectoria, su experiencia de aprendizaje, sino también como un mecanismo de trabajar con la motivación del estudiante y trabajar con que el estudiante esté más activo en reconocer el progreso que llevaría, ¿verdad? En una experiencia académica, ya sea formal o en una experiencia académica de acompañamiento, etcétera. Los badges se han estado utilizando en múltiples plataformas, tienen incluso integración con medios y redes sociales y los estamos trayendo para que, ¿verdad? Los estamos integrando, debo decir, en el aspecto académico más formal para poder darle a los estudiantes una manera visual, gráfica más atractiva de reconocer ese esfuerzo y reconocer las competencias y, y las capacidades que están desarrollando. ¿Qué vamos a hacer en esta tarde? Pues vamos a trabajar este tema de los badges desde una perspectiva basada en lo que se conoce como la teoría de gamificación. Así es como se adentran los badges en la parte educativa cuando se empieza a traer la gamificación como una estrategia para lo que es la didáctica y la experiencia de aprendizaje del estudiante. Y dentro de la gamificación vamos a ver, ¿verdad? Dentro de esos elementos, cómo se integran los badges y el sistema de recompensa a través de badges. Y también vamos a trabajar con los principios de diseño visual. Es importante no tan solo lo que es la configuración de esa imagen o esa iconografía que va a representar un logro de un estudiante en la plataforma, sino también cómo diseñamos o cómo logramos que esa imagen pues realmente presente la información de ese logro del estudiante. Objetivos para esta tarde, pues vamos a mirar, ¿verdad? Todos los elementos para la creación de esos badges digitales. Nos vamos a enfocar particularmente en el sistema de gestión de aprendizaje que tenemos a nivel institucional, que es Moodle, como ese entorno virtual de aprendizaje. Y entonces, cómo trabajamos la creación del badge desde el elemento gráfico y la creación y la configuración como un elemento dentro de Moodle para que entonces los estudiantes tengan la oportunidad, ¿verdad?, de obtenerlo según vayan trabajando y según vayan logrando los criterios que se establecen para obtener esos badges. Pero vengo hablando, ¿verdad?, de badge o de insignia y es importante pues comenzar con la definición. ¿Qué es un badge o qué son los badges digitales? Pues son representaciones visuales, como ya he mencionado, de lo que puede ser un logro, ya sea un desarrollo de una habilidad, ya sea un logro de participación, ya sea un logro más de competencia técnico, social, emocional. Tenemos una variedad de propósitos para trabajar con los badges. ¿Qué es lo importante de esto? Que los badges tienen dentro de los sistemas donde se otorgan unos datos, ¿verdad? Unos metadatos que son verificables. Así que cuando la persona, el estudiante, obtiene el badge, va a tener no tan solo la representación visual, sino una evidencia de que cumple con los criterios para poder obtener ese logro o esa evidencia visual de ese logro en particular. Eso permite, ¿no?, pues poder confirmarlo de manera auténtica dentro y fuera de la plataforma, ya sea que estamos utilizándolo como parte de los cursos en la plataforma en Moodle o si lo estamos trabajando en actividades externas a lo que sería la estructura de un curso, pues cómo los estudiantes lo pueden utilizar y lo pueden compartir. Así que funcionaría, ¿verdad?, como un sello o como una microcredencial, como bien dice el título de la presentación, dentro del entorno virtual y en espacios sociales externos.
Hay unas funciones clave para trabajar con los badges. Una de las primeras es motivar. Pues, se ha visto y se ha comprobado a través de diferentes investigaciones donde se integran los badges en experiencias académicas formales que sirven como motivador extrínseco para los estudiantes. Eso significa que el estudiante, al conocer que existe la posibilidad de obtener ese reconocimiento, va a tener la motivación para llevar a cabo las actividades que le permiten cumplir con los criterios para obtener ese reconocimiento. Además ¿verdad? De conocer que existe esa oportunidad, también al ser visible, que se puedan compartir, pues le ofrece al estudiante un sentido de reconocimiento que es inmediato y eso les resulta atractivo y por lo tanto ayuda a mantener esa motivación y también ayuda a aumentar lo que es la participación en el curso. Puede ser de manera inicial, ¿no? Desde que comenzamos el curso y trabajarlo de manera sostenida o lo podemos hacer en momentos particulares en el curso donde entendamos que ya sea por la duración o por la complejidad del contenido, el estudiante necesite un motivador adicional para poder trabajar o lograr los objetivos del curso. También funcionan como activador de motivación intrínseca, ¿verdad? Porque tienen una forma para poder reforzar esa sensación de progreso, esa autonomía, el dominio, y esos son elementos importantes para lo que es la motivación del estudiante. También funcionan como herramientas de evaluación formativa. Nosotros podemos usar los badges como parte tanto de la evidencia, ¿no? De que el estudiante sepa qué ha logrado y qué necesita seguir trabajando o qué necesita reforzar para lograr niveles más altos de ese batch o lograr batches relacionados, pero también no funcionan como micro retroalimentación continua. Pues yo puedo programar estos batch para que sean evidencia de la gestión de un estudiante en diferentes actividades en el curso y ya eso le funciona al estudiante como retroalimentación de que ha logrado los objetivos de esa actividad o de que ha logrado cumplir con los criterios de esa tarea o de esa evaluación. También funcionan como mecanismos de visualización de ese proceso de aprendizaje. Se pueden integrar con los sistemas de analítica de los sistemas de gestión de aprendizaje. Se puede integrar se pueden generar reportes de los estudiantes que obtienen esos batch, el tiempo, las actividades, ¿verdad? Estos sistemas de gestión de aprendizaje tienen la capacidad de recoger esa información y entonces nos ayudan a ver el avance de nuestros estudiantes en el curso como si fuera, ¿verdad? Una narrativa de progreso. Yo puedo identificar a través de los batch que van consiguiendo los estudiantes cómo van progresando en el curso. Y si usamos, por ejemplo, Moodle o usamos otra plataforma, pues tenemos la capacidad de gestionar los reportes o los dashboards para entonces ver la cantidad de estudiantes que lo han obtenido, el tiempo que les toma obtenerlos y algunos elementos adicionales que, ¿verdad? Pues nos ayuden a reforzar, ya sea en esas experiencias o en los conocimientos que necesitan los estudiantes previos a trabajar con esas experiencias y poder obtener ese batch. Habiendo definido, ¿verdad? Lo que trabajamos como batch digital, ¿verdad? Y cuando lo mencionamos, pues exactamente a qué nos referimos, vamos entonces a hablar de la parte pedagógica, que está detrás de utilizar los batch, ¿verdad? ¿Por qué queremos utilizar una insignia, un elemento visual, para reconocer el logro de un estudiante? Bueno, pues como les mencioné, los batch se han ido integrando a las experiencias académicas cuando se comenzó a trabajar ¿verdad? Y surge todo este auge de integrar la gamificación. La gamificación significa aplicar elementos del juego para fortalecer precisamente esa motivación y esa experiencia de aprendizaje. En muchas ocasiones se pudiera confundir la gamificación con el convertir el curso en un juego o el convertir la experiencia de aprendizaje en un juego.
Cuando hablamos de gamificación, lo que hablamos es en integrar elementos, por ejemplo, la mecánica, ¿verdad? O la forma en cómo se trabaja algunos elementos que sí son naturales de los juegos e incorporarlos en lo que sería la experiencia de aprendizaje. No utilizarlo simplemente por traer algo nuevo, ¿verdad? Porque es algo de tendencia, sino que lo trabajamos y lo diseñamos con un propósito y con una intención. Y lo que siempre se busca es, pues, propiciarle al estudiante experiencia para que podamos cumplir con esos objetivos de aprendizaje, que básicamente es el norte, ¿verdad? La guía de nuestros cursos. Por lo tanto, los badges, pues, son componentes de la gamificación y los vamos a integrar en el diseño pedagógico, como mencioné, de forma intencional. Puede ser por retos, puede ser relacionado precisamente a los objetivos de aprendizaje, como una estrategia de retroalimentación o inclusive como parte de lo que es la experiencia como tal del curso. Hay muchas plataformas que utilizan los badges y se ha comprobado, ¿no? Comparto el dato, por ejemplo, de Duolingo, que es una plataforma para aprender diferentes idiomas. Duolingo tiene un elemento de gamificación alto, o sea, la plataforma completa, las actividades y todo, está montado en un sistema de gamificación. El- Cuando se comenzó a trabajar con la inscripción de los usuarios y a entonces observar la retención de los usuarios en la plataforma, se dieron cuenta que tenían, ¿verdad? Unos momentos en que registraban una alta participación inicial de los usuarios, pero luego mientras pasaba el tiempo, el uso de la plataforma iba descendiendo. Así que ya no era tan frecuente que una persona entrara a la plataforma a completar las actividades para, ¿verdad?, llevar a cabo esa experiencia de aprender un idioma. ¿Qué hizo la compañía de Duolingo y otras parecidas? Pues empezaron a implementar los badges. Implementaron los retos, además de otros sistemas, ¿verdad?, de notificación, de reminders que tiene la aplicación. Pues integraron lo que son los badges en los retos. Así que diariamente o semanalmente se gestionaban unos retos en la plataforma, se le notificaba a los usuarios entraban, podían participar en esos retos completando diferentes actividades, ¿verdad? O diferentes elementos, criterios para cumplir con el challenge o con el reto. Y luego, entonces, el participante obtenía la evidencia del badge y el badge iba a su perfil. Entonces tenía como una validación, ¿no?, de que iba desarrollando un conocimiento al ser una plataforma social. Otros usuarios podían ver el perfil y pueden ver la cantidad de batch que tienen, los niveles, se fue creando todo un sistema. ¿Qué pasó? Investigaron, ¿verdad? Buscaron toda esa recopilación de datos y pudieron encontrar que utilizando o implementando ese sistema de batch, pudieron aumentar la retención a un 30%. Eso significa que es de esa primera, ¿verdad?, de ese primer momento, cuando se dieron cuenta que tenían muchos usuarios pero baja retención, aplicaron este sistema de badges y notaron un aumento en la retención. Claro, con ese sistema de badges vinieron muchos otros elementos, ¿no? Dentro del mismo sistema de gamificación, pero precisamente se trabajaron para poder ver ese aumento en la retención de los usuarios y poder mantener a los usuarios en la plataforma con una participación más frecuente. Además de trabajarlo desde esta perspectiva de la gamificación, también trabajamos los batch alineados a los objetivos de aprendizaje. Esto, como les mencioné, lo vamos a utilizar como el norte para crear las experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes y así pues también los batch los vamos a alinear con nuestros objetivos. O sea que cuando creamos un batch para un curso o para una actividad del curso, tenemos que pensar ¿verdad?, con una guía con estas preguntas. ¿Cuáles son las destrezas, conocimientos o la conducta que
yo quiero evidenciar con ese batch. O sea, una vez el estudiante cumple con una actividad alineada a una destreza, obtiene el batch. Una vez el estudiante cumple con una actividad, una evaluación alineado al conocimiento, obtiene el batch. O una vez yo observo una conducta del estudiante, le asigno ese batch. La próxima pregunta, ¿qué nivel de dominio representa? Los batch no tan solo, ¿verdad? Trabajar con el logro, también se trabajan identificando niveles. Está en un nivel básico, está en un nivel intermedio, está en un nivel avanzado y ahí tenemos una flexibilidad en la forma en que podemos establecer esas escalas y también va a responder a esa primera pregunta, ¿no? Pues si es una destreza y vamos a desarrollar la destreza por fases o primero vamos a trabajar con lo básico, luego vamos a ir un poco más avanzado, pues los batch los podemos trabajar en ese mismo sistema o en esa misma escala o niveles de dominio. Y tercero, cómo nosotros como docentes lo vamos a observar o medir. ¿Qué significa esto? Una vez yo decido que voy a trabajar con batch y yo quiero que el estudiante pues demuestre que domina el manejo de, por ejemplo, análisis estadístico con SPSS, pues yo genero ese batch, lo quiero que lo trabaje a un nivel básico porque estamos apenas en el curso introduciendo lo que es el programado y cómo hacer esos primeros análisis estadísticos básicos descriptivos, pues vamos a colocarle ese batch como un nivel básico. Una vez el estudiante lo obtiene, ¿qué yo voy a hacer, verdad? O cómo yo voy a medir el logro con ese batch, ¿verdad? ¿Qué criterios yo le voy a colocar a la actividad o a la evaluación para que el estudiante pueda obtenerlo más allá de simplemente sometió la tarea, sometió la evaluación o completó la actividad? Así que como lo estamos relacionando con los objetivos de aprendizaje, pues también le vamos a dar unos criterios de obtención y de emisión a esos batch. Pero antes de llegar a esa parte, tenemos que conocer cuáles son ¿verdad? Qué tipos de batch nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestros estudiantes. Tenemos varias categorías, ¿verdad? Y los clasificamos por categorías y esas categorías van a estar relacionadas al propósito para que nosotros queremos usar ese batch. Por ejemplo, tenemos una de las categorías de uso frecuente que es la de participación. Nosotros podemos tener batch simplemente con un sistema en el Moodle o en el sistema plataforma que estemos utilizando, donde se registra si el estudiante accede, la frecuencia en que el estudiante accede al curso, si el estudiante marca, ¿verdad? Y lee los recursos, las páginas, si es un enlace, todos esos elementos, todos, nosotros decimos, todos esos clics que hace el usuario en la plataforma, todo eso se va registrando. Así que nosotros podemos integrar esos datos que recoge Moodle y trabajarlo para reconocer la participación de los estudiantes. Eso usualmente se conoce, ¿verdad? Como también se conocen como batch de lo que sería esa introducción o ese onboarding de los estudiantes a los entornos virtuales. Usualmente se trabajan con grupos iniciales cuando los estudiantes todavía no tienen mucha experiencia con trabajar con cursos virtuales o con plataformas en particular. Luego tenemos el segundo de uso frecuente, que serían los de competencia. Básicamente, aquellos que evidencian el dominio de habilidades en específico. Como les mencioné hace unos minutos atrás, pues sí, hay una de los objetivos, ¿verdad?, del curso es que el estudiante tenga un dominio haya desarrollado destreza para el manejo de programados para análisis estadístico. Pues yo puedo utilizar los batch para evidenciar que el estudiante logró y desarrolló esas destrezas, ¿verdad? Y tiene dominio de esas competencias. También tenemos la categoría de los batch de desempeño. Particularmente estos están relacionados más a lo que sería
el rendimiento del estudiante, lo que sería la trayectoria, ¿no? Cuando el estudiante ya va trabajando en diferentes actividades y entonces podemos reconocer, por ejemplo, valores altos en evaluaciones, en proyectos, todos esos elementos, perdón, todos esos componentes se trabajarían dentro de una categoría de desempeño. También tenemos la categoría de progresión y esta está relacionada con el elemento que mencionamos de los niveles, porque esta categoría de progresión la podemos utilizar para cuando queremos evidenciar que el estudiante va completando diferentes etapas en el curso. Y finalmente, las de comportamiento, debo decir, y estas de comportamiento pues están relacionadas a colaboración, a persistencia, a liderazgo. Estas de comportamiento usualmente son observables por el docente y cuando se otorgan, pues se hace a través de un mecanismo de directo, o sea que el docente es quien decide a qué estudiante se le otorga cada uno de los batches dentro de esta categoría porque ya tiene que ver más, ¿no? Con ese proceso de nosotros observar las dinámicas en clase y entonces poder trabajar con ese registro de criterios de los estudiantes para cumplir con ese tipo de bacho con esa categoría. Vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos, ¿no? Y les presento un ejemplo incluso visual para que ya también nos vayamos familiarizando con las diferentes formas en que nosotros podemos trabajar batch o lo que podemos crear los batch. Así que como les mencioné, pues los batch de participación nos van a funcionar como activadores, ¿verdad? De esa motivación. Usualmente se trabajan desde el inicio del curso, desde el inicio de la experiencia y pueden ser batch bien sencillos, porque se generan de esta manera, ¿no? Y se hacen de fácil alcance, porque eso le da al estudiante esa sensación inicial de que logró obtener un batch. Y eso le da la motivación para seguir trabajando con las actividades o los requisitos para obtener el resto de los batch del curso. De hecho, no hemos hablado de los sistemas y lo vamos a hablar un poco más adelante, pero cuando implementamos los batch, creamos un sistema de batch para que el estudiante tenga una guía de qué existe, ¿verdad? Qué es posible y cuál va a ser el resultado del logro de cada uno de esos criterios para obtener esos batch. Pero entramos en esos detalles más adelante. Ejemplos para integrar batch de participación en el curso. Por ejemplo, podemos tener un batch de explorador inicial. Usualmente en los cursos que damos en Moodle, pues siempre tenemos una primera sección que usualmente se trabaja la primera semana del curso o en ese primer periodo de curso, donde el estudiante tiene la información general. Tiene el sílabo, tiene los recursos de bienvenida al curso, si es un curso totalmente en línea, pues foro de presentación o alguna actividad donde el estudiante conozca quiénes son sus compañeros y compañeras de curso, etc. Pues nosotros podemos crear un batch de explorador inicial donde se le otorga al estudiante que lee todos los documentos introductorios, que completa las actividades que están asignadas dentro de ese periodo introductorio, ¿verdad? Y ya pues se hace de fácil acceso porque todos los estudiantes o la mayoría, ¿verdad? Pues usualmente llevan a cabo esas actividades, usualmente entran a los enlaces, leen lo que es la información general del curso y ya luego, pues entonces los podemos, de esa manera, tenemos esa atención y esa motivación capturada desde el inicio. Y entonces vamos trabajando con los batch en el resto de las categorías para lo que es el progreso del curso. También pudiéramos tener un batch de participación, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un curso donde trabajamos con la estrategia de foro, sabemos que los foros, cuando los diseñamos, pues
El estudiante debe o reaccionar a una pregunta, a un tema que nosotros estamos exponiendo como punto de partida de la discusión, o hay una temática y cada estudiante, ¿verdad?, va a hacer su aportación con sus argumentos. Pero la dinámica de foro usualmente la trabajamos para que haya una discusión, ¿verdad?, para que los estudiantes se comenten unos a otros. En muchas ocasiones, pues esa práctica de comentarse unos a otros no se da de la forma en como tal vez esperamos, ¿no? O no se propicia realmente la experiencia colaborativa que nosotros teníamos pensado y que habíamos diseñado. Pues podemos utilizar la estrategia de los batch para que el estudiante sepa que si completa esa participación, hace los comentarios según las guías y las rúbricas que tenemos para trabajar con esas actividades y establecemos un mínimo de participaciones, el estudiante automáticamente cumple con todos esos criterios, puede obtener ese batch. ¿Verdad? Eso como ejemplo que pudieran ser, ¿verdad?, mucho más tipos de batch relacionados a la participación, pero para mencionarles algunos. Los batch de competencia. Ya esto, como habíamos mencionado, son los que reconocen que el estudiante ha desarrollado una habilidad, una destreza en particular. Así que podemos utilizar estos batch para tareas en específico, evaluaciones en específico. Por ejemplo, si es un curso de redacción o que tiene un elemento de redacción importante como parte de los objetivos del curso, podemos tener batch donde el estudiante que cumple con unos criterios a través de una rúbrica, ¿no?, puede obtener ese batch. Destrezas de redacción, de cita, según los manuales de estilo, etc. Podemos tener uno, por ejemplo, de análisis de datos, como el que les mencioné, aunque mencioné SPSS, ¿verdad?, en el ejemplo anterior, pero pues puede ser Excel, o puede ser cualquier otra herramienta que trabaje con datos, ¿no? O incluso para propiciar que los estudiantes busquen información y desarrollen esas destrezas de información, de evaluar la fuente de donde obtienen la información y los datos, el contenido, pues también podemos crear batch donde una vez el estudiante cumple con los criterios específicos para ese batch, pues obtiene ese logro. La tercera, que es la de desempeño, estos, ¿verdad?, pues como les mencioné, van a reconocer lo que pudiera ser el rendimiento sobresaliente o un logro, más allá de lo que pudieran recibir. Por ejemplo, si hay un batch de pues, participación en el foro y lo que mide es la participación, la cantidad de veces que el estudiante comentó, pues este de desempeño lo pudiéramos enlazar, porque aquel es la cantidad de veces, esta es la calidad de esas aportaciones, ¿no? Entonces podemos incluso combinar o relacionar diferentes batch dentro de las mismas experiencias en el curso. Podemos crear batch sobre colaboración, donde los mismos estudiantes se pueden evaluar, ¿verdad? Pueden hacer una evaluación entre pares y los estudiantes son los que deciden mediante voto, mediante un sistema de evaluación por rúbrica, cuál sería o quién sería dentro de un grupo de trabajo ese estudiante que va a recibir ese batch de líder de grupo o de colaborador o de mentor par, ¿verdad? Podemos tener una variedad, como les mencioné, de formas de reconocer a los estudiantes en toda la experiencia académica. Los de progresión, pues este es específicamente, ¿no?, el que reconoce el desarrollo por niveles. Puede ser, por ejemplo, como les mencioné, algo básico, inicial, intermedio, avanzado. Puede ser otros términos, lo podemos tener de 3 niveles. Usualmente 3 niveles es lo que se utiliza quizás por decir frecuentemente. Se utiliza 3 o también los he visto de 5, pero por el espacio del batch y los elementos gráficos que vamos a ver más adelante, pues usualmente se trabaja o 3 niveles o 5, y la forma en cómo se distingue el nivel es, ¿verdad?, otro elemento que también se trabaja
en la representación visual y en la descripción de lo que sería ese badge. Tenemos los de comportamiento o actitudes y estos entonces están relacionados con pues, conductas que nosotros queremos reforzar en estos entornos que son virtuales, que queremos que sean más colaborativos y que sean de aprendizaje activo y autónomo, ¿verdad? Por parte del estudiante. Así que aquí pues podemos tener badge que estén relacionados con ese estudiante que es mentor, ¿verdad? Que colabora con sus compañeros, que pues demuestra comportamiento ético o responsable. Para estos ejemplos, ¿no? Pues podemos trabajar con insignias o con badge que evidencien ese logro. Tenemos también badge relacionados a lo que se llama la metacognición y la autorregulación y básicamente son tipos de badge que se trabajan para fomentar lo que es la reflexión y la autonomía. Y esto es importante también en los entornos virtuales de aprendizaje donde se requiere, ¿no? Que el estudiante, primero que todo, pues vaya desarrollando destrezas de aprendizaje autónomo que pueda entonces tener esa disciplina y esa responsabilidad de poder completar en los espacios y en los periodos de tiempo que se establecen las actividades o las evaluaciones en los cursos. Esto pues también va a depender de la dinámica, ¿no? Y de la naturaleza de cada curso. Por ejemplo, si estamos utilizando estrategias de portafolio como un mecanismo de evidenciar el desarrollo de destrezas o de conocimiento de un estudiante o como un mecanismo de evaluación dentro del curso, pues los badges también nos ayudan tanto a poblar esa estrategia de portafolio como a evidenciar logros en la construcción, ¿no? Y el mantenimiento de ese portafolio que podemos utilizar. También están los batch que son tecnológicos, ¿verdad? Los que están relacionados más a herramientas o a unos elementos que son mucho más específicos. O sea, estamos, por ejemplo, estamos trabajando con el reconocimiento del dominio de la tecnología como tal, no de lo que podemos hacer con la tecnología. Así que si vamos a trabajar con SPSS, con Canva, con Excel, pues yo puedo reconocer tanto que el estudiante domine el análisis de datos en Excel o puedo reconocer que el estudiante domine el manejo de programado de Excel. O, pues, por ejemplo, diseño visual, pues puedo reconocer con un batch que el estudiante produce un gráfico utilizando la herramienta, como también puedo reconocer el dominio del uso de esa herramienta. Y a eso nos referimos cuando hablamos de los batch que son más de corte tecnológico o específicos para herramientas. Y hay una última categoría, ¿verdad? Que son los batch especiales o los ocultos, que se conocen también como los Easter eggs, que no los tenemos tan evidenciados en la obtención, ¿verdad? En el sistema y en decir al estudiante que tiene esta actividad va a obtener ese badge, sino que son badge que los podemos relacionar a recursos adicionales, a guías, a otros elementos del curso que no están requeridos para que el estudiante los complete, pero que si los completa, pues puede obtener estos badges. Por ejemplo, pueden ser actividades adicionales o actividades de bono. Pueden ser, por ejemplo, si compartimos 5 recursos en la plataforma relacionados al tema para que el estudiante pues, pueda tener mayor información. No todos van a ver los 5 recursos, pero aquel que ve o lee los 5 recursos va a obtener ese batch. En mi experiencia, este es el que más ha tenido un efecto positivo en los estudiantes porque a la vez que uno descubre que hay un batch oculto porque completó
o activó un video o fue y marcó un enlace para una lectura y se da cuenta que lo recibe, se riega la voz y entonces los demás por querer obtener el badge también lo hacen, ¿no? Y por lo menos en mi experiencia, pues eso ha sido positivo porque luego están en todos los módulos o todas las semanas marcando y buscando dónde más hay un batch escondido y eso entonces propicia que sí entren a los videos y que sí vean los módulos que he preparado o que sí vean o descarguen las guías con información adicional. Usualmente yo no repito la técnica de este tipo de batch, o sea, si digamos en la tercera semana estaba en un video de YouTube, pues el resto de la semana no lo coloco en un video de YouTube porque si no ya se van a saber la estrategia, ¿no? Y van a ir directamente al video a buscar el batch y no a hacer la actividad como tal. Así que yo pues intento casi siempre cambiar y tampoco pues dentro del sistema no trabajo muchos porque la cantidad, y lo vamos a ver también más en detalle, la cantidad de los batch que integramos debe ser bien pensado desde la parte de nosotros manejarlo y gestionarlo y también el propósito, ¿no? Como una actividad para motivar al estudiante. Ya cuando se hace repetitivo o predecible, el estudiante ya no va a tener la misma motivación para alcanzar el batch porque sabe, por ejemplo, que todas las semanas en el video lo que tiene que hacer es marcarlo y no tiene ni que ver los 15 minutos porque automáticamente va a obtener el batch. Así que yo intento también dentro de ese proceso de pensar cómo trabajar con esta estrategia y diseñar la estrategia dentro de el curso que ya yo tengo preparado y que ya, ¿verdad?, viene con una estructura. También crear ese balance, ¿no? Entre batch y elementos de motivación, pero también, pues, la parte más, digamos así, más seria del asunto, ¿no? De que el estudiante entienda, más allá de que tiene un batch en su perfil en Moodle, la importancia y lo que significa eso, ¿verdad? Y el valor que tiene obtener ese batch con respecto a su experiencia académica. Dentro de la evaluación formativa, podemos utilizar los batch como ese elemento de micro retroalimentación inmediata. También permite que el estudiante pueda identificar lo que ha logrado y lo que le falta, ya sea por dominar si es en niveles o por lograr dependiendo del sistema. Y de forma más de gestión de docente, pues nos permiten poder tener un seguimiento del proceso de esos estudiantes de una forma visual con el registro, ¿no? Y la forma en cómo Moodle y otras plataformas presentan estos batch. Y precisamente para que todo eso, ¿verdad?, podamos trabajar con todos esos elementos, siempre se recomienda que cuando vamos a implementar batch en nuestros cursos, lo trabajemos como un sistema. ¿Qué significa tener un sistema? Pues que ya dentro del diseño y la planificación del curso tenemos identificados los momentos, las actividades y los criterios para que el estudiante obtenga ese batch. Por ejemplo, si son batch relacionados a lo que es el inicio del curso, a lo que es ese proceso de orientación, como su primera clase virtual o justo entrando a, por ejemplo, estudiantes de nuevo ingreso, ¿verdad? Entrando a toda esta experiencia, pues podemos tener batch relacionado con ese proceso. Activar esa motivación de forma temprana, ¿no? Y también pues ayudar a los estudiantes y fomentar a que se familiaricen con los entornos virtuales, particularmente con Moodle, que puede tener, ¿verdad?, sus características y sus elementos particulares de navegación, y con cualquier otra plataforma o componente que vayamos a utilizar en los cursos. Algunos ejemplos de cómo se puede dar ese sistema, ¿no? Podemos tener un batch donde el estudiante tiene esa primera parte de orientación, donde lee el sílabo, completa una actividad de bienvenida, que puede ser
un foro de, perdón, puede ser un foro de presentación, puede ser una actividad tipo precisamente gamificada, ¿verdad? Más lúdica, puede ser una actividad de un cuestionario para conocer conocimientos previos, bueno, para recoger conocimientos previos del estudiante, etcétera. O podemos incluso generar un batch donde el estudiante, mientras vaya accediendo a los diferentes elementos del módulo, a los elementos del curso bajo la navegación del curso, sea por semana, sea por módulo o por sección, pues ahí obtienes ese batch. Si se fijan en el sistema, y esto es un ejemplo, ¿no? Pero en este sistema solamente hay dos batches relacionados a esa parte de inicio de orientación. De nuevo, buscando ese balance entre cantidad de batch que puedo tener el estudiante, el propósito para qué se usa y también pues cómo utilizarlo a favor de propiciar la motivación en el estudiante y no pues para que también le funcione o que le pueda resultar como una carga adicional a lo que ya representa la carga del curso, ¿no? Y de las actividades y el contenido del curso. Tenemos, por ejemplo, unos batch relacionados a competencias. Digamos que el curso tiene elementos y objetivos dirigidos a desarrollar el pensamiento crítico, pues yo puedo tener un batch donde el estudiante, una vez cumple con los criterios relacionados al desarrollo del pensamiento crítico, que puede ser un estudio de caso, que puede ser un ensayo argumentativo, que puede ser incluso una actividad, ¿verdad? Más de discusión colaborativa, puede ser entregado en la plataforma, como puede ser algo que, una actividad que se dé de forma sincrónica, o aunque estamos hablando, ¿no? De los entornos virtuales de aprendizaje, pero esto también se puede trabajar en cursos que son totalmente perdón, en cursos que son presenciales, que utilizan la plataforma, por ejemplo, de Moodle como un apoyo para la gestión y para que los estudiantes completen lo que son las actividades y las evaluaciones, pues también se puede implementar, ¿no? Y se puede trabajar con los batch. Por ejemplo, alfabetización de la información, cómo podemos trabajar con un batch donde el estudiante evidencie que sabe hacer búsquedas en bases de datos institucionales, que sabe evaluar la información que recopila, que una vez recopila esa información y desarrolla su escrito, que hace las citas de forma correcta según los estilos, etcétera, o incluso esa forma, ¿no? La calidad en que hace ese trabajo redactado, cómo comunica de forma escrita o si es una presentación, pues cómo comunica de forma verbal, etcétera. Podemos incluso combinarlo con los técnicos, ¿verdad? O aquellos relacionados a herramientas. Por ejemplo, yo puedo tener un batch si mi curso es de diseño visual o, por ejemplo, yo doy un curso de multimedia, pues yo integro una herramienta como Canva para el desarrollo de multimedia y yo puedo generar un batch donde evidencio que el estudiante domina la herramienta. O puedo tener también, ¿verdad? Un batch relacionado al manejo de Moodle o al manejo de diferentes programados de edición de audio, de edición de video, de análisis estadístico, como estaba mencionando, o programados especializados para cada una de las disciplinas. También podemos integrar en el sistema de batch aquellos que son más relacionados a actividades de colaboración, aquellos que se conocen como batch socioemocionales, donde ya los hemos mencionado algunos, ¿no? Donde podemos reconocer aquellos estudiantes que trabajan y colaboran entre pares, aquellos que en dinámicas de trabajo grupales pues toman ese rol de liderazgo o de colaborador dentro del grupo, incluso aquellos que pues tienen más esa capacidad, ¿no? De poder trabajar y de poder propiciar continuidad en las discusiones que ocurren en los foros, por ejemplo. Y una vez nosotros tenemos pues las categorías en que vamos a trabajar los batch
y los elementos que vamos a utilizar con ¿verdad? Que vamos a utilizar, que vamos a evidenciar con los batch, creamos lo que sería nuestro sistema y nuestra matriz. Esto es un ejemplo. Yo lo trabajo en formato de tabla. Se puede trabajar de diferentes maneras, se puede decir. Se puede trabajar como un diagrama, se puede trabajar en forma de bosquejo. Esto, ¿verdad? Va a depender más del estilo de cada persona, cómo quiera organizar su sistema y su matriz. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué debe contener? Debemos entonces identificar esos batch por categoría. Esto nos va a ayudar al balance, ¿verdad? Si yo tengo 5 batch de inicio y lo que tengo de competencia son 2, pues realmente no estoy generando un balance entre todo lo que el estudiante obtuvo en las primeras 2 semanas de curso y luego, pues quizás en 2 ocasiones que obtuvo los 2 batch de competencia y no hay un elemento, una secuencia lógica que le diga al estudiante, comienzas aquí y terminas, ¿no? O tienes un sistema donde tienes unos batch más básicos de inicio y unos batch ya donde se evidencia el logro o el desempeño o el progreso del estudiante. Una vez tenemos esas categorías identificadas, entonces identificamos los batch. Yo, por lo menos en mi sistema, identifico los batch con el nombre que el estudiante va a ver en la plataforma y el nombre o el título que va a tener el gráfico. ¿Por qué se me hace fácil hacerlo así y no darle 2 nombres diferentes? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, en uno de mis cursos, yo tengo un sistema de batch de 15 a través de todo el curso a nivel de ¿verdad? Graduado y en un término de un semestre. No significa que el estudiante va a lograr los 15, son bien pocos las ocasiones en que he tenido un estudiante que logre los 15 por la complejidad que puede ser, ¿verdad? Lograr los 15. Pero porque tengo ese número o ese sistema, cuando yo voy a hacer esa parte de manejo o de gestión de batch, si yo tengo 15 en mis registros y cada batch va a tener en mi tabla un nombre y en el registro que le coloco en Moodle otro, va a ser confuso para mí poder identificar de una forma rápida cuáles son los batch que están teniendo mayor alcance y logro por parte de los estudiantes y cuáles son los que o todavía no se han enterado, no han llegado a esa parte o simplemente los criterios están muy elevados para lo que los estudiantes están trabajando, lo que están logrando, ¿no? Así que eso también me da a mí un mecanismo de yo poder identificar fácilmente qué batch es y cuál es el propósito de ese batch. Em, También es importante dentro de nuestro sistema identificar la función o el propósito. En este caso, bueno, pues si yo tengo un batch de explorador inicial, la función es ese onboarding, ¿verdad? Que esa introducción al curso que yo quiero que el estudiante pueda completar en esa primera semana o en ese primer módulo, que es un módulo introductorio. ¿Cuál va a ser el criterio para que el estudiante obtenga ese batch? Pues el estudiante tiene que completar una actividad. En muchos ejemplos, pues se combina la lectura del sílabo con la certificación de la lectura del sílabo. Nosotros tenemos dentro de la plantilla y de la estructura de los cursos, el docente sube a Moodle el sílabo del curso. Pero el curso en Moodle tiene ya una actividad que se llama certificación de lectura del sílabo. Así que el estudiante tiene como tarea leer el sílabo y luego que lo lee debe entrar a esa actividad de certificación y es una actividad que se registra. En Moodle y en muchas de las otras plataformas o sistemas de gestión de aprendizaje, tenemos los recursos que pueden ser los documentos, los enlaces, los videos y lo que se registra de la interacción del estudiante es si lo marcó. ¿No? Por ejemplo, si yo le coloco al estudiante un PDF y el estudiante marca sobre ese documento PDF, el sistema, la plataforma me va a registrar que lo marcó. Así que simplemente por marcarlo, yo no le voy a colocar, ¿verdad? Ese criterio para que obtenga el badge, sino que yo lo ato a una actividad
que eso significa que el estudiante debe realizar una acción más allá de marcar el enlace para abrir el documento, donde en este caso, ¿verdad? En el ejemplo que les estoy mencionando del sílabo, el estudiante lee unas premisas y certifica, según lo que dice esas premisas, que hizo la lectura del sílabo. Ya yo tengo una evidencia, yo tengo una actividad, una interacción que se registra, qué estudiante la completó, quién no y cuáles son los criterios para completar esa actividad. Y con eso es que entonces yo le establezco ese criterio automático. ¿Qué significa automático? Que yo como docente no tengo que entrar al curso, mirar la lista de todos los estudiantes que completaron la actividad de certificación de sílabo y otorgarle el badge de explorador inicial porque ya lo va a hacer automáticamente a través de la configuración. Competencia asociada, ¿verdad? Esto yo lo trabajo como parte de mi diseño. Este formato o los elementos de esta matriz pueden variar según lo que cada persona vaya a trabajar en su diseño y en su sistema de badges, pero en mi diseño de curso y en mi sistema, yo trabajo los badges como un elemento de evaluación formativa, pero al final del curso tiene un porcentaje que impacta la calificación final del curso del estudiante, ¿no? Es un porcentaje mínimo, no lo hago para que el estudiante pueda salvar el semestre solamente obteniendo los badges, pero sí es un elemento adicional de motivación. Así que a aquel estudiante que le faltó un punto, 2 puntos para subir de escala, pues el que trabajar y el haber obtenido los badges bajo el sistema, bajo las competencias asociadas y los valores que se le dan en el sistema de evaluación, pues puede tener esos puntos adicionales. Ahora, yo no le presento a los estudiantes las rutas para obtener los badges de esta manera. Disculpen, yo se la presento un poco más gamificada, ¿no? Así que en cursos graduados que tienen un componente más formal o más serio, pues trabajo con un gráfico como este o parecido a este, donde el estudiante tiene un mapa, ya el estudiante sabe, y esta información está al inicio del semestre, perdón, en el módulo inicial, que ¿verdad? Se trabaja al inicio del semestre, en esas primeras 2 semanas. El estudiante dentro de ese módulo de información general tiene el sistema de batch del curso. Incluso en algunos casos les dejo saber que hay batch que van a estar secretos, ¿verdad? Que tienen que identificar dónde es que van a estar para que los busquen. En otros ejercicios que he hecho de curso, los he mantenido totalmente en secreto. Así que el estudiante, estos últimos batch que aparecen en la parte inferior del gráfico, no los ve, no sabe que existen, están totalmente ocultos en el sistema. Pero un gráfico como este o una representación visual ayuda al estudiante a conocer cuáles son las posibilidades para obtener los badges y como les mencioné, yo lo trabajo con un sistema de puntos que funcionan bajo una bonificación al final del semestre, así que saben que para cada categoría o para cada badge hay un punto o 2 puntos, dependiendo de de cuán complejo sea obtener el badge. El estudiante va acumulando ese sistema de puntos y al final, pues se colocan en una categoría en el área de calificaciones de Moodle bajo ese porcentaje como bonificación o extra credit para que el sistema cuando lo calcule como puntuación adicional a lo que el estudiante obtuvo en el curso, dentro de las evaluaciones formales como tal. Usualmente trabaja con una visualización mucho más tipo caricatura o tipo videojuego cuando estoy trabajando en cursos subgraduados o en cursos que son en niveles iniciales subgraduados, porque pues tienen, ¿verdad? Una forma de el estudiante visualizarlo y un poco perderle ese, ¿cómo decir?
ese miedo que sienten los estudiantes a veces cuando son nuevos y entran a una experiencia de un curso y ven toda la estructura y la complejidad que tienen mis cursos, pues yo un poco, ¿verdad? Para suavizar esa complejidad, lo trabajo con lo gráfico para que entonces puedan manejarlo mejor y se puedan también motivar. Y ya con esto, pues entonces, ¿verdad? Habiendo trabajado con la parte y esa base más pedagógica y de sistema de los batch, vamos a trabajar con digamos, las recomendaciones para el diseño gráfico de estos batch. Hay muchos elementos que se consideran cuando estamos trabajando con la creación de los batch o ¿verdad? Del elemento gráfico de lo que sería esa insignia y es igualmente importante, pues también trabajarlo ya una vez tenemos cuáles son los batch que queremos, las categorías, el sistema y todo, pues poder trabajar con los elementos visuales. Hay muchas guías, ¿no? Sobre cómo trabajar con el diseño, usualmente, pues hay un formato casi universal de reconocer lo que es un badge, ¿verdad? O una insignia, porque pues de por sí visualmente reconocemos lo que puede ser una insignia, porque por muchos años se ha utilizado, ¿no? En un formato físico. Así que cuando lo traducimos a un producto digital, donde lo vamos a integrar como un elemento de reconocimiento de logro para la parte educativa, pues trabajamos con unos principios de ese diseño visual. Y esos principios realmente están, ¿verdad? Se desarrollaron a inicios del siglo XX y particularmente responden a cómo nosotros, ¿verdad? Y nuestra conexión entre lo que vemos y cómo lo interpreta, o ¿verdad? Cómo el cerebro lo interpreta, pues hay unos elementos importantes para que en un periodo corto de tiempo podamos mirar ese elemento visual y podamos reconocer ese elemento visual, podamos entender a qué responde ese elemento visual y cuál es el significado, ¿verdad? O el mensaje que lleva. Para eso se trabajan con estos principios que les presento en pantalla, no están exactamente en el orden, no en un orden en particular. Sin embargo, cuando pensamos en la construcción del batch, pues tenemos que considerar estos elementos. Comenzando en el orden en que los coloqué ahí, ¿no? Con el elemento de figura y fondo. Y esto lo que busca es que, por ejemplo, nosotros podamos tener la capacidad de, a la vez que vemos ese badge, podemos separar cuál es ese objeto principal que está identificando el logro del fondo que tiene ese objeto. Usualmente esto se traduce en una representación donde tenemos un icono central y ese icono central va a tener un alto contraste con ese fondo o esa base que va a tener esa imagen para el batch. También como recomendación, esos fondos o esa base debe ser lo más sencillo posible para que no compita visualmente con la imagen central, que es realmente lo que va a presentar de forma gráfica el mensaje del logro que representa ese patch. Luego tenemos lo que se conoce como proximidad. Así que cuando nosotros miramos ese elemento visual, vamos a tener o vamos a percibir todos los elementos cercanos como una unidad. Eso significa que si yo tengo un batch con 3 estrellas, pues automáticamente yo voy a poder identificar que esas 3 estrellas componen una unidad y las puedo entonces relacionar, por ejemplo, con los niveles. O si yo tengo un cintillo con un texto sobre ese cintillo, pues yo lo puedo identificar como una unidad y puedo entonces reconocer que ese es
el título del batch o el logro obtenido y evidenciado por ese batch. También tenemos el principio de similitud y esto lo que significa es que los elementos que se ven parecidos, ¿no? Se perciben como parte de un mismo grupo. Si estamos utilizando un gráfico de base de un círculo, de un escudo, de un hexágono, y yo voy a tener un sistema de batch en el curso, pues intentar mantener la misma base o el mismo estilo de base para todos los batch que se van a relacionar. Así cuando el estudiante ve en su perfil, ve en la pantalla donde tiene la colección de batch, puede entender que todos están relacionados, por ejemplo, a un mismo curso o a una misma categoría. Podemos tener variaciones, podemos variar en color, podemos variar en el icono o en el detalle central, porque pues, obviamente van a ser batch para diferentes logros o los podemos distinguir incluso por los niveles, que los niveles también los podemos distinguir con gráficos o con colores. Y el último, que es el de continuidad, donde pues en base a estos principios, la vista sigue líneas y curvas de forma continua. Y eso lo que es, como lo traducimos en el diseño de los batch, es entonces utilizar bordes que sean suaves o si vamos a usar curvas, pues que sean consistentes. Por ejemplo, lo que son las cintas, lo que son los bordes, muchas veces en los batch se usan bordes alrededor de lo que sería el icono central, pues que todos esos elementos realmente dirijan al ojo a notar el icono central, ¿no? Em, y de esa manera, pues tener ¿verdad? Esos elementos. Y también tenemos, me salté el de cierre, me acabo de dar cuenta, tenemos el de cierre y el de cierre lo que significa es que cuando nosotros tenemos ese reconocimiento visual, nuestra mente va a completar las formas que estén incompletas. Y esto un poco, ¿no? Con el que estaba mencionando sobre el elemento o el principio de continuidad, donde tenemos entonces esa simplicidad de esa forma, de esas curvas o esos bordes, pues también si tenemos figuras incompletas o tenemos elementos que quedan como cortados, ¿qué va a hacer el cerebro? Automáticamente tratar de completarlo. Y esto es importante considerarlo para evitar que haya una, un choque, ¿no? Entre o que no se puede entender bien o percibir bien los elementos de fondo con los elementos visuales centrales o aquellos que están rodeando ese icono de la forma central. Perdón, en el espacio central. Recomendaciones un poco más generales cuando estamos trabajando con el batch, pensando también en la plataforma donde vamos a implementar el batch, pues se recomienda que el batch tenga un tamaño de buena resolución, por ejemplo, pues 300 por 300 píxeles o mayor. Claro, eso tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque hay plataformas como Moodle que restringe el tamaño de los archivos. Así que si yo tengo un tamaño alto, perdón, una imagen pesada o una imagen grande, eso va a impactar en el tamaño del archivo cuando lo descargue. Y eso entonces, pues quizás me puede causar un reto cuando vaya a subir la imagen al sistema donde vaya a implementar los batch. Particularmente Moodle tiene un límite para las imágenes bien, ¿verdad? No permite imágenes de un tamaño bastante, bueno, para mí es bastante limitado, pero hay formas, ¿no? de cómo trabajarlo. Eso sí, una vez se sube la imagen, la presenta de lo más bien, le genera el thumbnail o la presenta en tamaño completo y es visible y legible para todos los dispositivos, desde computadora hasta los dispositivos móviles. Formato, utilizamos, ¿verdad? Formatos universales de imágenes. El, el formato PNG, pues me permite tener fondo transparente, pero eso a su vez me causa o me genera una imagen con
mayor tamaño, el JPG, pues me genera una imagen más sencilla, menor tamaño y más fácil de trabajar en plataformas como Moodle. Y otra recomendación general es que cuando vamos a trabajar con los batch, pues mantener, una vez creamos ese sistema, pues mantener ese sistema que sea coherente también en esas representaciones visuales, ya sea utilizando una misma paleta de colores o utilizando un estilo de iconografía similar. No tenemos que todos los batch tener el mismo icono, pero sí pues que sea el mismo estilo, no que comencemos, por ejemplo, con un estilo de caricatura y pues tenemos otro tridimensional o metálico y entonces esa, esa diferencia tan drástica pues también tiende a desvincular cada una de esas insignias. No es que no vaya a funcionar, pero cuando el estudiante las ve, se hace un poco más difícil tener ese registro, por ejemplo, de que todas están relacionadas a ese curso en particular. Así que si, por ejemplo, el estudiante está tomando 3 cursos y en los 3 cursos implementan batch, cuando ve los batch que ha logrado en su perfil, la forma más fácil de identificarlos es si sabe que todos los del curso X son, por ejemplo, con círculos de fondo y en tonalidades azules. Los del curso Y usualmente tienen un hexágono en el fondo o un escudo y varían en los colores primarios, rojo, verde y azul, perdón, rojo, amarillo y azul. Eh, y en el tercer curso, pues los batch son tridimensionales, ¿no? Con un estilo tridimensional o de caricatura. Y así el estudiante tiene esa forma fácil de entender y de identificar de dónde o a qué curso están relacionados los batch. Recomendaciones prácticas adicionales, por ejemplo, pues cuando vamos a pensar en esos iconos, pensar en iconos que universalmente se entiende, ¿no? Por ejemplo, los trofeos, las estrellas, los libros, los lápices, esos elementos que a la vez que lo vemos, independientemente donde estemos trabajando o en qué plataforma, podemos automáticamente identificar que si yo veo un batch con un lápiz, significa o puede estar relacionado a un elemento de redacción, a un elemento de escritura. Si yo veo un batch con 3 estrellas y uno con 2 estrellas, pues ya yo lo puedo relacionar con que es un batch que tiene diferentes niveles, ¿verdad? Y el nivel 2 puede ser un nivel intermedio y el nivel 3 puede ser el máximo. Podemos también integrar símbolos del logro de las competencias. Es importante evitar textos externos en el batch. Déjenme regresar un momentito acá a la tabla para, ¿verdad? Un poco reforzar eso. Cuando yo les coloco los nombres a los batch, les mencioné que este es el mismo texto que va a aparecer en el cintillo, ya sea en la parte superior, en el centro o en la parte inferior del batch. Si se fijan, son usualmente 2 términos y si tengo 3, pues realmente es verdad un elemento de la misma palabra, de las mismas frases. En este, por ejemplo, de nivel, no, en el batch no aparece la palabra nivel 2, así que lo que aparece es el nivel en simbología, ¿no? En estrella. Cuando está una estrella, pues está en principiante o en novato. Cuando está en 2 estrellas, está en practicante. Y cuando llega a 3 estrellas, entonces es de dominio, ¿no? Que ya domina esa competencia en particular. Regreso de nuevo acá a las recomendaciones. Y eso pues también responde a ese último punto de crear los batch por niveles que los podemos tener tanto por colores, por gradientes, por estrellas o por otros símbolos que nos ayuden a entender e identificar cómo van a ser o cómo están relacionados esos batch. Preguntas hasta el momento.
quiero dejar el espacio porque ahora me voy a cambiar a proyectar específicamente, ¿no? Cuando vamos a trabajar con el diseño de batch, voy a hacer una demostración bastante corta y sencilla sobre cómo trabajar con batch utilizando Canva. Así que aquí me voy a mover rapidito al slide. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar una plantilla en Canva. ¿Por qué Canva? ¿Verdad? Primero que todo. Canva es una herramienta online, una plataforma donde podemos trabajar con diferentes productos visuales, diseño digital, tengamos o no conocimiento en diseño gráfico. Claro, Canva cuando surge precisamente para hacer más accesible este tipo de productos a personas que podemos tener un conocimiento bien básico o incluso ningún conocimiento sobre los elementos o la disciplina del diseño gráfico. ¿Qué hizo Canva desde el inicio? Pues trabajar con plantillas. En vez de yo comenzar desde cero y tratar de descifrar cómo crear, digamos, un flyer, una promoción, una hoja suelta, etcétera, lo que hizo Canvas es crearme ya y darme la oportunidad de trabajar con las plantillas. Y las plantillas las puedo modificar, ¿verdad? Y una vez las modifico y le añado todos los elementos, puedo utilizar ese producto que he generado en base a esa plantilla. Claro, Canva ha evolucionado como todas las herramientas han evolucionado y luego del 2023 con todo este auge de luz de herramientas con inteligencia artificial generativa, pues también Canva ha integrado dentro de su plataforma eh, herramientas para generar este tipo de productos utilizando el sistema de inteligencia artificial generativa que tiene Canva. Sin embargo, para esta demostración, yo lo que voy a hacer es que ya yo tengo un template, una plantilla identificada en una plantilla que tiene todos los elementos que hemos discutido, pero ustedes pueden utilizar sea Canva o sea cualquier otra plataforma, porque hay muchas que hacen la misma función de Canva. Pueden buscar plantillas utilizando términos como batch en Canva, de hecho, o award. Hay veces que podemos tener gráficos que no están identificados como batch, pero sí los puedo identificar y los puedo encontrar bajo esa palabra clave de award. O si estamos utilizando la plataforma en español, ¿verdad? Pues las insignias, premiaciones, medallas, y de esa manera van a salir gráficos similares. Siempre cuando hacemos esta búsqueda pueden salir muchos otros elementos que no son o que no están directamente relacionados con el término que estamos buscando, así que en bibliotecas como en Canvas y en otras plataformas, pues nos tomamos el tiempo de ir mirando lo que hay disponible hasta que identificamos aquella plantilla que nos sirva como base, ¿verdad? Porque cuando utilizamos las plantillas lo que queremos es tener la base para modificar y entonces trabajar con los elementos. Así que voy a cambiar aquí de pantalla, vamos a intentar hacer esto lo más eh, seamless posible. Y entonces acá deben estar viendo la pantalla en Canva. Ya yo la tengo abierta y tengo precisamente el template ya disponible. Claro, Canva es una herramienta creativa, debí decirle. La tengo conectada con mi cuenta de UPR porque la trabajo para propósitos educativos académicos, así que la conecté con la cuenta upr.edu y eso pues también me da algunos elementos adicionales de carácter educativo. La uso la versión gratuita. Canva tiene versión por suscripción que se paga para poder tener acceso a diseños premium. Yo al momento la he utilizado por los pasados 11 años ya. La he utilizado gratuita. No he tenido que pagar premium para poder usar los productos porque siempre pues he identificado y he logrado conseguir plantillas que me permitan trabajar con los elementos y modificar para lo que necesito. Así que vamos a comenzar con esta plantilla. En la parte inferior pueden ver elementos adicionales, aquellos que no tienen la corona.
pues están disponibles para utilizarse de forma gratuita. Aquellos que tienen la corona, pues significa que necesitamos una suscripción premium para poder utilizarlo. Yo voy a darle al botón, ¿verdad? Voy a marcar sobre el botón de personalizar el diseño y lo que voy a hacer es precisamente seguir esos elementos que hablamos, ¿verdad? Esos principios visuales donde voy a trabajar con esa paleta de colores, con esos elementos o esos iconos que aparecen en el centro, incluso con el texto de la cinta, del badge, etcétera. Este es un sencillo bastante, perdón, este es un diseño bastante sencillo, no tiene muchos elementos, tampoco tiene muchos colores, son solamente dos tonalidades de azul, lo que se trabaja en este diseño de este badge. Y la ventaja, como les mencioné en Canva, es que yo puedo ir elemento por elemento del badge y lo puedo ir ajustando. Vamos a comenzar, ¿verdad? Con el cintillo. Así que yo voy a utilizar uno de los, como ejemplo, voy a ir aquí a mi lista de la matriz donde tenía los batch y le voy a pegar lo que sería el nombre de uno de los batch planificados para el curso, que es el de analista crítico. Lo que hice, ¿no? Fue bastante sencillo en cuanto a marcar el texto que ya estaba. Como ya ese texto tiene todo el efecto de que haga la curva según la cinta que aparece, pues lo que hago es que selecciono el texto y simplemente reemplazo el texto que estaba con el que yo quiero traer. En este caso es un texto corto, así que me va a responder muy bien al tamaño que tengo ya establecido en la plantilla. Adicional a cambiarle el texto, ¿verdad? Y para hacer la demostración bastante rápida, pues lo otro que voy a hacer es cambiarle los iconos. Yo quiero que los iconos, en este caso hay 4 iconos, yo puedo convertirlos a uno, puedo dejarlos los 4. Yo quiero que respondan al mensaje, ¿no? Y al logro que representa este batch, que es de analista crítico, particularmente en mi sistema, ¿verdad? De batch, ya yo tengo identificadas unas competencias y unos criterios para trabajar con el estudiante y que el estudiante pueda obtener este batch. Así que yo voy a, por ejemplo, a marcar el libro. No me hace falta el icono del libro para trabajar con esa representación visual de analista crítico. Quizás quiero traer algún icono que tenga que ver con datos o que tenga que ver con gráficos, con números, ¿verdad? Dependiendo la forma visual que queremos traer esta representación. En Canvas hay una sección en el menú de la izquierda que trabaja con todos los elementos del producto que estoy diseñando. Yo marco sobre esta opción de elementos. Tengo entonces la capacidad de ir navegando por las categorías, si son formas y figuras, si son gráficas, si son animaciones, etcétera. Yo voy a buscar dentro de la categoría de gráfico. Incluso aquí me dice ya cuáles son los que he usado recientemente. Sin embargo, puedo buscar aquí, vamos a poner, por ejemplo, data, y vamos a ver todos los gráficos que me da relacionados a datos o análisis de datos. Tengo varias opciones, también tengo diferentes estilos. Voy a buscar uno parecido al estilo que tiene el libro, que es solamente el diseño con líneas, así que voy a seleccionar este. Me parece que va muy bien. Tiene, ¿verdad?, una relación incluso con el mismo diseño. Así que voy a seleccionarlo, lo voy a traer a mi diseño en Canva, ¿verdad? En el batch, y voy a ir trabajando con la organización. Canva, cuando me trae el icono, me lo trae en tamaño completo. En este caso tiene un fondo transparente, así que lo más apropiado es entonces colocarlo bajo uno de los fondos claros. Y estos fondos pues también los puedo ajustar, le puedo cambiar el color,
los puedo cambiar a blanco para que tenga un contraste mayor, etc. Voy a hacer el cambio con un icono adicional y los demás los voy a dejar así, ¿verdad? Por propósito de no consumir mucho tiempo, porque en este elemento de ir modificando y de ir generando la imagen y ajustar, podemos estar un buen rato, porque hay muchos elementos visuales de alta calidad que podemos utilizar, así que en esa exploración de ver qué tenemos disponible, aplicarlo al diseño, si nos convence el diseño, si no nos convence, ¿verdad? Lo dejamos, lo eliminamos. En todo ese proceso podemos tomar bastante tiempo. Para efectos de la demostración, pues hice, ¿verdad? El cambio del texto, cambié de color el fondo, cambié algunos iconos. De nuevo, cuando trabajamos en Canvas podemos hacer muchos más cambios o más ajustes cuando trabajamos con las plantillas. Digamos que ya yo tengo el diseño final, este es el que voy a implementar en el curso. Voy a ir entonces a Share y voy a descargar mi imagen. En Canva yo tengo la capacidad de descargar en PNG o en JPG. Si yo descargo en PNG me va a descargar una imagen con una muy buena resolución, de una muy buena calidad, pero también con un tamaño considerable para efectos de lo que yo necesito y de las limitaciones que tengo, por ejemplo, con una plataforma que pudiera ser Moodle o cualquier otra. Así que en este caso puedo seleccionar JPG, me va a descargar de igual manera, con buena calidad, pero no me va a tomar tanto espacio. Y cuando vaya a subir la imagen, pues quizás no me da ese reto de que Moodle no me la acepta porque sobrepasa el límite que tiene el de tamaño para ese archivo en particular. Voy a marcar download y ahí va a descargar tal cual como estaba con el nombre y todo de la plantilla. No hice ninguno de esos cambios, ¿verdad? En el documento, pero sí se pudiera trabajar incluso con todos esos elementos. Ya tengo la imagen, ya tengo el batch. Ahora, ¿verdad? Lo que procede es ir a Moodle y crear toda la estructura del batch para que el estudiante lo pueda ver, pueda estar accesible y pueda obtener ese batch. Pero antes de yo ir a Moodle, quiero también presentarles la alternativa de utilizar, por ejemplo, las plataformas que tenemos, las herramientas que tenemos de inteligencia artificial generativa, como Copilot, como Gemini, que las tenemos con acceso también con la cuenta institucional, y podemos utilizar un prompt que puede ser un prompt base para trabajar con estas herramientas y que nos generen este tipo de imagen. Por ejemplo, y acá yo tengo un prompt creado y lo voy a copiar. Y este prompt ya yo lo puedo tener como un prompt base. ¿Qué significa? Que todos los elementos que va a tener esta instrucción que se le va a dar a la herramienta, yo los puedo tener preestablecidos y entonces lo que está entre los corchetes, eso es lo que yo voy a ir modificando según el batch que yo quiera. Por ejemplo, vamos a hacer aquí en vez de ser un estilo gamificado, vamos a ponerle un estilo tridimensional para, el propósito, ¿no? Y aquí va a ser eh, competencia digital, el nombre del batch, vamos a ponerle analista crítico, el tipo de batch, aquí lo tengo varias categorías ya, así que lo que hago es que la selecciono, claro, aquí yo lo pegué, pero en el sistema que yo lo tengo es en una hoja de Word, donde cada uno de estos campos está trabajado con un drop down. Así que yo puedo ir seleccionando, por ejemplo, los estilos, ya estilos que yo tengo validados, que salen bien en los batch, pues simplemente voy seleccionando. Así que lo tengo más como una plantilla, ¿no? El icono principal va a ser una gráfica de barra. Colores principales, vamos a poner
azules y verdes, sin el typo. Y ya luego el resto de la información está dada para efectos de el AI, ¿verdad? En este caso estoy usando Copilot como primera alternativa. Si Copilot lo entiende bien, va a empezar a generar la imagen. Claro, como les mencioné, este texto ya está más que probado, así que ya tiene todas las instrucciones y todo el sistema del prompt para que Copilot genere la imagen. En lo que Copilot genera la imagen, ¿verdad? Pues también les presento a Gemini, que es otra herramienta que tenemos accesible, que es de Google. Para Gemini, yo lo que hice fue que le creé un bot. Así que este bot ya tiene esas instrucciones ya como de fondo, y cuando yo empiezo a interactuar con el bot, ya me va haciendo las preguntas de lo que yo quiero trabajar con el batch. Así que le voy a decir, vamos a decirle que lo decida, que el bot decida todo. Y le voy a decir lo mismo, ¿verdad? Para un batch de analista crítico. Y como ya tiene establecido ese prompt con todos los elementos, me va a confirmar todos los datos y me va a decir incluso hasta el prompt final que va a utilizar. Y me pregunta si yo quiero hacer alguna modificación sobre ese prompt. Obviamente, para efectos de tiempo no vamos a hacer todas las modificaciones, pero aquí yo pudiera ir paso a paso con el bot diciéndole, integra estos elementos, vamos a hacer un ajuste, por ejemplo, con los iconos o con los colores que haya seleccionado, etcétera. Vamos a darle para que continúe. Y entonces ahí empieza a cargar el modelo de Gemini. Voy a regresar a Copilot porque dejamos en Copilot, ¿verdad? Un batch en proceso. Y este es el resultado del batch de Copilot con esa instrucción, haciendo esos ajustes mínimos. Copilot me creó el batch con los elementos y los principios tal cual los habíamos hablado, ¿no? Tener un esquema de color que es visualmente agradable, tiene ese fondo que no compite con ese icono central, que es el gráfico de barra, tiene el cintillo con el texto está bien trabajado. Muchas de estas herramientas de inteligencia artificial a veces todavía presentan errores cuando tienen que trabajar la integración de texto en la imagen. Así que por lo pronto, ¿verdad? Pues es un buen resultado que yo puedo descargar. Yo lo pudiera descargar, ¿verdad? Le puedo dar aquí download y él va a descargar directamente y lo descarga como formato PNG. Voy a regresar a Gemini y entonces aquí está el batch de Gemini también con su propia interpretación, ya que yo le dije que decidiera por mí todos los elementos visuales del prompt, solamente que lo atara a la competencia de analista crítico. Ahí añadió en el prompt de certificación, pero para no entrar, ¿verdad? En esa interacción para corregirle el prompt y que regresara a generar un prompt sin ese elemento de certificación, pues lo dejé corriendo de esa manera. De igual manera, en Gemini lo podemos descargar full size, y estoy haciendo las descargas tamaño completo para después cuando vayamos a Moodle ver, ¿verdad?, cómo afecta la limitación de la capacidad de archivos en Moodle utilizando estas herramientas. En Gemini, y también dependiendo del browser o del navegador que utilicemos, yo puedo hacerle un right click al mouse, ¿verdad? O tocar en el botón derecho, abrir el menú de opciones adicionales y voy a marcar sobre la opción de guardar la imagen. Lo voy a hacer porque de esta manera me permite guardar la imagen en un formato JPG. Y eso me permite tener la imagen con un tamaño menor al que descargaría si fuera full. Así que aquí le voy a poner, vamos a ponerle batch 2 porque ya tengo 1, 2, 3, tengo unos cuantos creados. Vale, entonces tenemos los batch, ya sea que lo creamos
en Canva, que lo creamos con AI, ¿verdad? Que lo buscamos en diferentes herramientas gráficas y lo descargamos, ya tenemos la imagen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al sistema de gestión donde está nuestro curso y ahí vamos a trabajar con integrar el batch en el curso. En el recinto de Río Piedras trabajamos con una instancia de Moodle que es un poco diferente, ¿verdad? A esta instancia de online.pr, pero yo voy a trabajar desde este espacio porque el menú de navegación y donde se encuentran los elementos, pues quizás lo van a poder identificar más fácil que si yo utilizo la plantilla y el Moodle de Río Piedras, que tiene incluso una visualización un poco diferente. Ya yo estoy en Moodle, ya yo estoy en mi curso dentro de Moodle. Eso es bien importante. Una vez accedemos a la plataforma, entramos al curso específico donde yo quiero montar el sistema de batch. Una vez yo estoy en el curso y dependiendo de cómo esté la visualización del menú, pero usualmente está en la parte inferior del título del curso, aquí yo voy a ir al espacio donde dice More. Y en esta plantilla, si yo voy a More, yo voy a tener batches. Si estamos trabajando, por ejemplo, en el mismo online, hay cursos que tienen otra plantilla y hay un icono de badges en este menú que aparece en la parte inferior del título del curso. Ese icono de badges es para ver los que ya tenemos logrados, ¿no? Del estudiante o como usuario de la plataforma. En ese icono de badge que pudiera aparecer en este menú es para ver los que ya hemos obtenido. Si queremos trabajar como docente para la implementación, pues entonces vamos. O en este menú de más opciones, en el menú de batch o ir directamente a la opción de administrar el curso. Si tuviéramos esa opción activa, todo depende de la plantilla que se esté usando en Moodle. Dependiendo de las plantillas, cambian los botones y cambia la ubicación de donde está la opción. En este caso, pues voy a seleccionar sobre Batch. Ya en este curso tengo uno creado porque fue el que hice de prueba, ¿no? Para trabajar con todas las actualizaciones de Moodle. Pero técnicamente, cuando entramos al curso, probablemente van a ver, ¿verdad? Si no han trabajado con Batch anteriormente, esta pantalla va a estar vacía. Van a tener la pantalla de Batch y van a tener el botón para crear un nuevo Batch. Vamos a marcar sobre este botón de añadir un nuevo batch y independientemente de la plantilla que se esté utilizando en el curso, este botón siempre va a estar disponible y en inglés va a decir Add a New Batch, así que lo vamos a marcar. Esta pantalla es donde entramos los detalles de la insignia. ¿Qué significa? Que yo le voy a colocar el nombre. Recuerdan que cuando hablamos de la matriz y de la tabla, les mencioné que yo usaba el mismo sistema de nombre para mi tabla y para mi planificación y también para el sistema de batch en Moodle. Pues aquí en este espacio yo voy a comenzar a llenar la información del batch. Como ya yo lo tengo en mi tabla, porque ya lo tengo ese diseño, pues simplemente lo que tengo que hacer es llenar los espacios y colocamos el nombre. Todos los que tienen estos iconos rojos son requeridos. Eso significa que tienen que estar completados antes de poder guardar el batch. Tenemos, por ejemplo, una forma de controlar las versiones. Esto yo lo trabajo cuando repito el curso cada semestre o cada año. Pues yo genero nuevas versiones del batch para que los estudiantes que lo tomaron un año tengan quizás un elemento visual, los que lo tomaron el otro año. Es el mismo batch, pero puede tener algún cambio. Así que en este caso le vamos a poner la versión 1, va a ser la primera versión del batch. El idioma, pues realmente como trabajo con el curso en español, los logros están trabajados en español y el sistema de batch está en español, voy a seleccionar español. Pero si trabajamos un curso de inglés, un curso de italiano, de francés, podemos seleccionar el idioma para ¿verdad? El idioma que utiliza el curso lo podemos seleccionar también para el batch.
Estos son opcionales, estos dos campos que les estoy mencionando son opcionales. Luego tenemos el de descripción. En el perdón, en el campo de descripción, aquí vamos a trabajar específicamente cuál es el propósito del badge, cómo se obtiene el badge y finalmente cuando el estudiante logra esos criterios, los criterios que necesita el estudiante lograr para obtener el badge. Así que en este caso podemos colocarle, y aquí lo voy a escribir rapidito porque lo tengo en la otra pantalla, que es un badge que se le va a otorgar a los estudiantes porque cumplen con un criterio de evaluación. Em, Mientras más detallados seamos con la descripción, ¿verdad? Pues más información va a tener el estudiante. Yo lo estoy haciendo de forma resumida a modo de ejemplo. Aquí es donde viene la parte que vamos a subir esa imagen. En este caso, Moodle me está restringiendo que el tamaño máximo para el archivo de la imagen va a ser de 256 kilobytes. Esto es una imagen bastante eh, es un tamaño bastante limitante para cómo se gestionan y se generan las imágenes en estos sistemas. Por ejemplo, si yo busco aquí la imagen generada por Gemini y la traigo para el espacio, me va a decir que la imagen es muy grande. La imagen que yo descargué de Gemini es de 1069 kilobytes y solamente me está restringiendo a 256. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a traer la segunda imagen que yo descargué de Gemini, que es la JPG, y esa, al ser un formato más liviano, por así decirlo, me va a permitir traerlo porque no pasa de los 256 kilobytes. Así que cuando traigan la imagen, yo lo que hice fue arrastrarla, ¿verdad? Pero si van aquí al, al espacio para buscar la imagen y hacer el upload. Cuando busquen la imagen, si les aparece en la pantalla de error, significa que esa imagen pues tiene un tamaño mayor a los 256 kilobytes. Luego tenemos otros metadatos, son opcionales, los colocamos si queremos, por ejemplo, el autor de la imagen, así que yo le pongo Gemini y lo creo un AI, así que le voy a colocar, ¿verdad? Que el autor de la imagen fue el AI, no tiene email, no tiene, bueno, pudiera colocarles incluso el URL. Y el image caption, esto es importante, estamos trabajando en espacios virtuales, estamos trabajando con elementos gráficos digitales, así que el image caption va a ayudarnos no tan solo a tener un equivalente de texto de lo que sería esa imagen, sino cualquier estudiante o usuario que utilice lectores de pantalla, cuando Moodle presenta la imagen del badge, ese caption va a permitir que el lector de pantalla pueda entonces hacer en audio, convertir en audio lo que sería ese texto de ese caption de esa imagen. Ya luego tenemos esto de las etiquetas, si las utilizan en el curso, las pueden aplicar, si no también es opcional. Luego tenemos quién otorga el badge. Automáticamente Moodle coloca su nombre, ¿verdad? Pero aquí entonces podemos poner, por ejemplo, yo puedo poner mi nombre, así el estudiante sabe cuando recibe la notificación del badge que yo fui quien otorgué el badge porque es parte del curso. Y finalmente, dentro de los datos del badge, ¿cuánto tiempo dura el badge? Si expira o si nunca va a expirar y el estudiante, por el tiempo que dure la plataforma, va a tener en su perfil ese badge disponible. Digamos que lo queremos hacer, que el badge va a durar 1 año, 2 años, pues entonces aquí establecemos o la fecha específica cuando vence o la cantidad de días luego que se otorga el badge cuando es que vence. Para mi curso yo lo trabajo sin, sin fecha, ¿no? Ya luego entonces tenemos el batch creado,
vamos a trabajar con el criterio. Y esta parte es importante porque esto es lo que le dice al sistema cómo va a otorgarse el badge. Si va a ser manual, esto significa que yo, bajo el rol de docente, entro a la lista de estudiantes y le voy aplicando el badge a los estudiantes. Lo voy a activar para hacer la demostración. Así que automáticamente le estoy diciendo, yo lo voy a hacer manual, voy a seleccionar mi rol. Si tuviera, por ejemplo, asistentes de cátedra, si tuviera tutores o cualquier otro rol de personas que me colaboran en el curso que también pudieran otorgar los badges, pues se los activaría. Si no, pues lo dejo solamente bajo teacher. ¿Cómo se trabaja, o sea, cómo interpreta Moodle que el criterio está completo? Si yo seleccionara más de un rol, pues si cualquiera de las personas otorga el badge o si todos los criterios deben estar cumplidos antes de que se pueda otorgar el badge. Y de nuevo, el bloque de la descripción. Y en este caso, esta descripción, este es el texto que le llega al estudiante cuando se le otorga el badge, ¿verdad? La descripción que entramos al inicio para crear el badge es la descripción de ese badge como tal para nuestro sistema en Moodle. La descripción de esta pantalla es entonces el mensaje que recibe el estudiante de que el badge fue otorgado por la profesora. Le voy a dar a guardar y ya tenemos un criterio creado. Yo incluso lo puedo trabajar por actividad. No recuerdo si en este curso, bueno, sí, tengo actividades. Yo puedo atar un badge a las actividades, como les mencioné. Yo puedo atar el badge a que el estudiante haya leído la hoja de tareas del curso. Lo puedo dejar abierto a que las lea durante cualquier momento del semestre. O lo puedo restringir a que la tuvo que haber leído esa primera semana, ¿verdad? Como ese mecanismo de ese onboarding. O que leyó el prontuario, que hizo la certificación de la lectura del prontuario, que hizo o que completó el código de honor del curso, ¿verdad? Todos esos elementos yo se los puedo marcar y decirle, bueno, una vez el estudiante completó estos elementos, ¿verdad? Tiene el registro de cumplimiento y va a obtener ese batch en particular. Vamos a dejarle, por ejemplo, los dos archivos y aquí me van a aparecer todas las actividades, todos los recursos, enlaces, páginas con recursos externos, lo que pudieran ser presentaciones, todos los elementos, componentes y contenidos que hayan en el curso pueden ser activados para obtener un batch. Este curso es bastante complejo también en cuanto a contenido, así que vamos a hacer aquí el scroll lo más rápido posible. Le voy a dar a guardar y ya tengo dos criterios. ¿Cuáles son mis dos criterios para este batch? El estudiante tiene que haber completado la tarea y yo tengo que haber revisado esa tarea. Por ejemplo, este que es de analista crítico, pues no me vale solamente que haya subido el ensayo, sino que yo tengo una rúbrica, yo evalúo el ensayo, le doy la puntuación. Pues entiendo que cumple con los criterios para obtener el badge, pues entonces yo se lo puedo otorgar. Una vez tenemos todos los elementos de criterio, es importante, si no hemos activado el badge, ni los estudiantes lo ven, ni nosotros lo podemos entonces otorgar. Así que una vez tenemos esa información, activamos el badge, confirmamos. Una vez está activo, no se pueden hacer cambios. Para hacer cambios tenemos que desactivarlo, hacer los cambios o las ediciones y volverlo a activar. Ahí ya tengo la franja verde visualmente, eso me da, ¿verdad? El visto bueno o el go de que ya está activo y yo puedo entonces ir a otorgar el badge a los estudiantes que hayan cumplido con estos criterios. Voy a regresar a la página principal de los badges para que entonces lo puedan ver. No, aquí tengo el que acabamos de crear, marco sobre él, tengo todos los detalles, incluso el elemento visual no, del badge, donde puedo confirmar que ese es el gráfico que seleccioné. Y luego en la parte inferior me aparece la opción de otorgar ese badge. Aparece porque lo tengo como manual. Si fuera automático, pues realmente una vez el estudiante cumple con estos elementos, automáticamente el sistema se lo otorga.
Así que yo simplemente pues puedo seleccionar otorgar el badge. Aquí me va a abrir la lista de estudiantes y ahí puedo hacer ese ejercicio. Lo voy a hacer en el otro porque este tiene dos actividades, así que no va a salir el batch automático por las dos actividades adicionales que tiene. Voy a ir a este de explorador, voy a hacer lo mismo, voy a ir a Word Batch. Aquí me aparece la lista de estudiantes, me voy a buscar a mí para no afectarle a los estudiantes el progreso del curso. Aparezco entonces como recipiente del batch. ¿Qué hago para hacerlo? De la lista de los estudiantes que tengo en la parte de la derecha, selecciono los estudiantes a quienes le voy a otorgar el badge de forma manual, ¿verdad? Nuevamente, y marco sobre el mensaje de award. Me equivoqué, no pasa nada. Marco el nombre del estudiante y le quito el badge. Y una vez yo hago este ejercicio de otorgar el badge, regreso, voy al botón de back, regreso a la página de este badge, por ejemplo, de explorador, y aquí me va a salir el registro de estudiantes con la fecha cuando se le otorgó ese badge. Voy a regresar a la página principal de los badges y aquí voy a ver recipiente 1, ¿no? Porque hubo un estudiante cuando sean 10, 15, pues aquí va a aparecer el número de estudiantes que han obtenido el badge. Y el estudiante, como yo estoy aquí conectada, pues el estudiante, ven, déjenme darle hacia atrás un momento, el estudiante recibe una notificación. El texto que dice felicitaciones, has recibido un badge, ese es el texto que trae por default la plataforma. Nosotros pues con esos campos de descripción y de mensaje los podemos editar, podemos crear un mensaje incluso mucho más personalizado para el estudiante, que cuando el estudiante lo recibe, pues tenga el texto o el mensaje con la evidencia, pero una vez recibe la notificación y selecciona, ahí tiene lo que sería su evidencia. Este es su badge, tiene el nombre del estudiante, cuándo le fue otorgado, por quién le fue otorgado, bajo qué curso, cuáles fueron, la descripción y cuáles fueron los criterios para ser otorgado. El estudiante tiene la imagen, la puede descargar o la puede conectar a un sistema que se llama Backpack como Badger, que incluso tiene conexiones con otras plataformas donde se pueden coleccionar estas insignias. Y de esa manera ya implementamos lo que sería el sistema de badge en los cursos en Moodle, utilizando esta técnica, ¿no? de reconocimiento de logro. Y yo creo que ya con eso pues, cumplimos la encomienda de esta noche, así que espacio para preguntas. Lo que surgen algunas preguntas, agradezco a la doctora Álvarez Rivera por su exposición. Como de costumbre en estos talleres que tienden a ser un tanto más prácticos, se cubre mucha información. La doctora bueno, me hizo llegar un formulario en donde pueden ver paso a paso cómo poder hacer este proceso, ¿verdad? Tal vez en una dinámica un tanto más templada, así que van a tener una guía de cómo poder hacer esto de 0 a 100. De igual forma, ¿verdad? En el Teams van a poder tener la grabación si quieren revisitar ¿verdad? El taller sin que la intención sea poderle dar más trabajo a nuestras colegas de educación a distancia. Como ustedes bien saben, la doctora Roxana Torre y nuestra colega Natalia Colón, las cuales ambas son excelentes, y Natalia en cuanto a diseño gráfico es una cosa espectacular. Siempre están, ¿verdad?, disponibles para podernos asistir en aquellos casos en donde tengamos dudas referente a la estructura de los colores, asegurarnos, ¿verdad?, que lo que estemos diseñando, aunque presumo que a Leia y uno también le puede decir que se asegure que utilice criterios de accesibilidad, pero también tenemos, ¿no?,
esa salvaguardia en educación a distancia para asegurarnos que lo que sea que creemos, pues cumple, ¿no?, con los criterios de accesibilidad. Yo les voy a estar pasando esta información en el día de mañana, particularmente esa guía. También Moodle tiene una guía digital de cómo poder hacer esto y cómo estructurar y cómo manejar el sistema y tal vez adentrarse en algunos features adicionales que ayudan a poder ver toda la documentación. Mi sugerencia sería hacer lo que yo hice, que es hacer algo lo más sencillo posible, bien straightforward, tal vez con un trabajo de bono que pues no necesariamente acapare la totalidad de los estudiantes, y entonces, ¿verdad?, nos vayamos familiarizando con el sistema. Y lo otro que yo les recomiendo, que es algo que yo estoy comenzando a implementar, es que midamos, ¿no?, los resultados que está teniendo en nuestros cursos. Si vemos, ¿verdad?, el engagement o la reacción de nuestros estudiantes, o si vemos que esas tasas de, de conexión a nuestros cursos comienzan a aumentar, o por el contrario, que el tiempo que pasan en las unidades comienza a aumentar, pues no necesariamente podemos establecer una correlación estadística, pero sí podemos, ¿verdad?, razonablemente, si encontramos una tendencia, poder concluir que algo está siendo distinto en comparación a lo que estábamos haciendo antes, y naturalmente uno pudiese atribuírselo a las características de los elementos que hemos discutido acá. Como de costumbre, la hoja de satisfacción está en el chat. Al final van a encontrar la hoja de satisfacción. Sí, doctor Martínez, no se preocupe, se le envío por correo electrónico. Igual, saben que al final van a encontrar el enlace para su hoja de participación, para sus archivos. Nada, espero que hayan podido, son las 7 en punto, espero que hayan podido disfrutar de este taller. Le agradezco nuevamente a la doctora Álvarez Rivera por estar con nosotros. Ya saben que ella va a estar el 25 de marzo trabajando. Ahí a mí nunca me han dado tantos aplausos, voy a asumir que son para mí, en vez de para la doctora Álvarez Rivera. Este, Así que agradecido por su exposición. Mañana les envío toda la documentación para que tengan ese paso a paso de cómo poder implementar esto, y nos vemos el martes que viene en el próximo taller, y de lo contrario el otro miércoles 25 con la doctora Álvarez para discutir cómo podemos implementar las reglas de juego de la inteligencia artificial en los sílabos de nuestros cursos. Así que con eso les agradezco nuevamente. Gracias, doctora, por estar con nosotros, y nos vemos y que tengan linda noche. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches.